Tierras raras. El nuevo petróleo que controla el futuro tecnológico. Imagina por un momento tu vida cotidiana sin teléfonos celulares, sin computadores, sin autos eléctricos, sin turbinas eólicas que generen energía limpia, sin pantallas LED y sin resonancias magnéticas para detectar enfermedades. Difícil de imaginar, ¿verdad? Pues todo eso sería prácticamente imposible sin un grupo de elementos químicos muy poco conocidos por la mayoría de las personas, pero absolutamente esenciales para el mundo moderno. Las tierras raras. En los últimos años, estos materiales han pasado de ser un tema técnico reservado a la ciencia de materiales a convertirse en protagonistas de la geopolítica global. ¿La razón? China controla más del 60% de la extracción y casi el 90% del procesamiento mundial de tierras raras, lo que le otorga un poder estratégico enorme sobre industrias enteras, desde los smartphones hasta la defensa militar. Hoy vamos a profundizar en qué son realmente las tierras raras, por qué son tan críticas para la tecnología, cómo se usan en nuestra vida diaria, cuáles son los desafíos ambientales y geopolíticos que enfrentamos y qué papel puede jugar Chile en esta nueva carrera mundial por el control de los materiales más estratégicos del siglo XXI. ¿Qué son las tierras raras? Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos de la tabla periódica. Están compuestas por los 15 lantánidos, más el escandio y el itrio. Sus nombres son tan peculiares que parecen sacados de una novela fantástica. Lantano, cerio, neodimio, samario, europio, gadolinio, lutecio, entre otros. Pero aquí viene la primera curiosidad: ni son tierras ni son raras. El término viene del siglo XVIII, cuando los químicos de la época llamaban tierras a los óxidos metálicos. Y lo de raras no se debe a que sean escasas en la corteza terrestre, sino a que resultaba extremadamente difícil separarlas entre sí. De hecho, algunos de estos elementos, como el cerio, son más abundantes que el cobre, y el neodimio es tan común como el cobalto. Lo verdaderamente raro es encontrar yacimientos donde estén lo suficientemente concentradas para que sea rentable su extracción, y sobre todo, contar con la tecnología para refinarlas. Separar tierras raras requiere procesos químicos complejos, con decenas o incluso cientos de etapas, un uso intensivo de energía, agua y solventes. Esa dificultad técnica es la que convierte a las tierras raras en un recurso estratégico. Propiedades únicas que las hacen insustituibles. ¿Por qué son tan especiales? La respuesta está en su estructura electrónica. Las tierras raras tienen electrones en una capa interna llamada 4F, lo que les confiere propiedades físicas y químicas extraordinarias. Magnetismo. El neodimio y el disprocio permiten fabricar los imanes más potentes conocidos, mucho más pequeños y eficientes que los tradicionales. Gracias a ellos, hoy existen motores eléctricos compactos y turbinas eólicas de gran potencia. Luminiscencia. Elementos como el europio, el terbio y el tulio emiten colores brillantes y específicos, rojo, verde y azul, cuando se excitan. Sin ellos, las pantallas de smartphones, televisores y computadores no tendrían la calidad de imagen vibrante que hoy disfrutamos. Resistencia al calor. Algunos imanes basados en samario cobalto mantienen sus propiedades magnéticas a temperaturas superiores a los 350 grados Celsius, lo que los hace indispensables en aplicaciones aeroespaciales y militares. Catalizadores. El cerio, por ejemplo, se utiliza en los convertidores catalíticos de los automóviles para reducir la contaminación. Una pequeña cantidad puede transformar gases altamente tóxicos en compuestos mucho menos dañinos. En resumen, las tierras raras son como una caja de superpoderes químicos. Son insustituibles porque ninguna otra combinación de elementos logra igualar sus propiedades magnéticas, ópticas y químicas. ¿Dónde se usan y cómo impactan nuestra vida diaria?
Aunque no las veas, las tierras raras están literalmente en todas partes de tu vida cotidiana. Tecnología personal. Tu smartphone contiene al menos 8 tierras raras diferentes, desde los imanes de neodimio en los altavoces y el motor de vibración, hasta el europio y el terbio que hacen posible la pantalla a color. Incluso tus auriculares y discos duros dependen de ellas. Energías renovables. Una turbina eólica moderna puede contener hasta 600 kilogramos de imanes de neodimio en su generador. Sin ellos no sería posible producir electricidad limpia y eficiente a gran escala. Movilidad eléctrica. Un Tesla Model 3, por ejemplo, utiliza alrededor de 4,5 kilogramos de tierras raras en su motor de tracción. Estos materiales permiten que los autos eléctricos sean más potentes, más compactos y más eficientes. Medicina. El gadolinio es clave en resonancias magnéticas como agente de contraste. El lutecio se usa en tratamientos contra el cáncer. Los láseres médicos también dependen de tierras raras como el itrio. Defensa y aeroespacial. Desde sistemas de visión nocturna hasta radares avanzados y misiles de precisión, la seguridad nacional de muchas potencias militares depende de estos elementos. Podríamos decir que las tierras raras son las vitaminas de la tecnología moderna. Aunque se usan en pequeñas cantidades, sin ellas toda la maquinaria dejaría de funcionar. La batalla geopolítica por el control. Si las tierras raras son tan importantes, ¿quién controla este recurso estratégico? La respuesta corta es China. Actualmente China produce más del 60% de las tierras raras y controla cerca del 90% del refinado mundial. Esto significa que incluso si otros países logran extraerlas, a menudo deben enviarlas a China para su procesamiento. Este dominio no es casualidad. China decidió en los años 80 y 90 invertir masivamente en esta industria, mientras que países como Estados Unidos o Europa redujeron su producción por razones ambientales y de costos. El resultado, hoy el mundo depende estructuralmente de China para acceder a estos materiales. Y aquí es donde aparece el riesgo. En los últimos años, China ha usado esta ventaja como una herramienta política y económica, restringiendo exportaciones de ciertos elementos críticos. Esto ha generado preocupación en países como Estados Unidos, Australia y la Unión Europea, que buscan desesperadamente diversificar el suministro. En Chile se han identificado tierras raras en relaves mineros de cobre y en el Salar de Yamaral, además del proyecto Penco en la región del Biobío, liderado por la empresa Aclara. Este proyecto propone un modelo innovador: extracción con arcillas iónicas que permiten un proceso más limpio, sin explosivos, sin tranques de relaves y utilizando agua reciclada. Una oportunidad que podría posicionar a Chile en la vanguardia de este mercado. Los grandes desafíos. El enorme potencial de las tierras raras no viene sin un costo. Ambientales. Extraer una tonelada de tierras raras puede generar hasta 90,000 toneladas de residuos, muchos de ellos tóxicos e incluso radiactivos. En Baotou, Mongolia Interior, existe un lago artificial de 10 kilómetros cuadrados, lleno de residuos químicos provenientes del procesamiento. Económicos. Los procesos de refinación son largos, costosos y requieren tecnologías avanzadas que pocos países dominan. Reciclaje. Hoy en día, menos del 1% de las tierras raras usadas se recupera. Esto significa que millones de celulares, computadores y autos desechados representan una mina urbana desaprovechada. Dependencia. La concentración del suministro en manos de un solo país crea vulnerabilidades estratégicas globales. Diversificar, invertir en reciclaje y desarrollar sustitutos son desafíos urgentes.
En conclusión, las tierras raras se han convertido en el nuevo petróleo del siglo XXI. No las vemos, no solemos hablar de ellas, pero son absolutamente imprescindibles para sostener el mundo moderno. Están presentes en tu celular, en la transición hacia las energías limpias, en tecnologías médicas que salvan vidas y en sistemas de defensa que garantizan la seguridad global. Quien logre asegurar un suministro estable de estos elementos tendrá en sus manos la llave del futuro tecnológico. Y ahí surge una gran pregunta. ¿Puede Chile transformarse en un actor relevante de esta industria estratégica? La respuesta dependerá de cómo aprovechemos nuestros recursos, si somos capaces de hacerlo con procesos limpios, sustentables y con un fuerte compromiso con las comunidades. Y ahora te lo pregunto a ti. ¿Chile debería apostar decididamente por desarrollar la industria de las tierras raras? ¿O deberíamos enfocarnos en reciclar y buscar alternativas más sostenibles? Escríbelo en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu opinión. Y no olvides suscribirte a Minero Chileno para más contenido sobre minería, tecnología y el futuro de los recursos estratégicos que definirán nuestro mañana.